En el puesto número 1 aparece Milei con Tucker Carlson, ya hoy con más de 330 millones de vistas. El número en este momento es 355 millones. Bueno, dame una explicación a esto y ahí sí, pasémoslo entonces. El contenido manifiesto es la cantidad. Háblame del contenido latente ahora. A ver, yo creo que hay dos situaciones para explicarlo. Una es que desde la caída del muro de Berlín, en el año 89, el liberalismo le ganó la batalla al socialismo. O sea, la evidencia era tan grosera ver, por ejemplo, la Alemania capitalista contra la Alemania Perdóname, comunista. bájalo al coso, así te toma bien la cámara. Ponele, ahí está, perfecto. Gracias, Javito. ¿Qué me decías? La diferencia era tan grosera cuando pasabas de la Alemania capitalista a la Alemania comunista, o cuando mirabas Austria versus Hungría, o cuando mirás Corea del Norte contra Corea del Sur, o digamos, cualquier caso que vos quieras considerar, los mismos Estados Unidos con la Unión Soviética, digamos, o ver, digamos, lo que pasó, no sé, Panamá versus Cuba. Bueno, cuando vos mirás eso, digo, la evidencia era muy fuerte. Es más, recordemos que los autos que tenían los soviéticos, El Dacia era, ¿no? tenía dos. Tenían el Lada, que era como una Lada. suerte del 125, pero una versión un poquito más fea. Y tenían el Dacia, que era una suerte de Renault 2 empeorado. Y nosotros del otro lado, digamos, o sea, si ponemos lo mejor que teníamos, o sea, teníamos y tenemos, ¿no? La Lamborghini, la Ferrari, digamos, el McLaren, digamos, o sea, el Lotus, o sea, cualquiera de esos, un Rolls Royce. Entonces, cuando uno ve esa superioridad, digamos, tan abrumadora, parecía que no había nada que discutir. Y en realidad la verdadera derrota del socialismo no se da en 1989. La verdad es que la derrota se da en 1961. El día que tienen que empezar a construir el muro. De hecho, la canción Libre de Nino Bravo justamente cuenta la historia de Peter Fetcher, un chico de 18 años que la familia quedó de un lado, porque vos originalmente podías pasar de un lado al otro. Y de repente un día empezaron a construir... Sí, fue de un día para el otro, empezaron con unas vallas. Con unas vallas y unas alambradas. Sí, señor. Sí. Entonces el chico durante un año está planeando cómo escaparse, y cuando intenta escaparse, lo revientan a tiros por la espalda. No sabía que el Libre de Nino Bravo estribaba en esa historia. Claro, digamos, si podemos, pidamos la canción y ahora vas a ver qué es sobre esto. Y lo más cruel de todo esto es que no lo mataron, lo dejaron vivo y lo llevaron desangrándose y lo pusieron en el medio de una plaza para que vieran lo que le iba a pasar a los que intentaban irse de ese régimen criminal. Entonces, con lo cual la verdadera derrota ya había ocurrido. Y obviamente que frente a esta situación los marxistas toman nota y empiezan a elaborar lo que es el posmarxismo. El posmarxismo es la lucha de clases, trasladarlas a otros temas distintos de la economía. No abandonan la cuestión de la economía, que es un planteo inteligente que hacen, no cuestionan la superioridad en el plano productivo del capitalismo, lo que cuestionan es que es injusto. Entonces se arrogan una posición altruista y, digamos, su manifestación más clara es la idea de la justicia social, que es aberrante, porque es injusta, porque implica un trato desigual frente a la ley, porque implica un robo. Dicho esto, no es en el único plano, o sea, por ejemplo, el feminismo, pero el feminismo radical, por decirlo de alguna manera. La causa feminista es una causa liberal. El que impulsa el feminismo es un liberal, es Jeremy Bentham, a mediados del siglo XVIII. Es el inventor del panóptico. Bueno, entonces, en ese contexto, pero aparece una versión radicalizada, o blancos contra negros, digamos, la manifestación más reciente es
Black Lives Matter, pero digo, no es de ahora, ¿no? Después, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las minorías, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, es el hombre contra la naturaleza, donde la parte más sangrienta de esa agenda es el aborto. Estamos de acuerdo y totalmente en que el postmarxismo o el nuevo marxismo, acá hay un libro que basó a mucha gente, sobre todo de la izquierda, que es Estrategias Socialistas, no recuerdo, bueno, es de Laclau y Mouffe, que justamente habla de que ya la lucha no debe ser una económica, sino varias luchas. La ambientalista, exacto, etcétera, es eso. etcétera. Exactamente, sí. Está atomizada, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto es muy interesante. Y además, cuando efectivamente se cae el muro, cuando Fidel Castro se queda sin financiamiento, ¿qué es lo que hace? Bueno, trata de reunir a todos los socialistas que andan dando en el mundo para ver, digamos, cómo hacía para vivir sin laburar. Ahora, discúlpame. Cuando cae el muro en el 89 es interesante tu mirada. Entonces, para vos, el socialismo empieza a caer en el 61 cuando se construye el muro. Se hace evidente que fracasó. Ahí, en el 89, aparece Fukuyama, entre otros, diciendo que la historia había llegado a su fin y que el único sistema posible era el capitalismo. Pero ahora bien, aparece gente pensando como vos, que yo no sé si lo puedo poner dentro de lo que técnicamente se llama un capitalista, porque vos le haces ruido a muchos capitalistas. Bueno, a ver, vamos por partes. Veamos esta cuestión porque me parece que es interesante. Frente a esa situación, los socialistas se reconvierten e intentan por la vía democrática lo que antes habían intentado por la vía autoritaria, por la vía de la violencia, apalancándose sobre la lógica de la democracia y, lo más importante, ellos piensan de modo abierto la batalla cultural, siguiendo las ideas de Gramsci. Entonces, seguir a Gramsci era, ¿cómo haces para meter el socialismo dentro de la sociedad? Vos ahí metés los aparatos ideológicos del Estado. Entonces, ¿qué era lo que proponía Gramsci? Que te metieras en los medios de comunicación, que te metieras en la educación y que te metieras en la cultura. Y de ahí esparcir el socialismo. Y es lo que hicieron. Y el Foro de San Pablo es una estrategia para hacer esto, donde la primera parte de la agenda es 90% batalla cultural y 10% meterse adentro del Estado para contaminar las estructuras con el socialismo. La segunda parte es mitad batalla cultural, mitad, digamos, avanzar en todo lo que es la agenda regulatoria, donde hay una de las cosas que yo explico es cómo los economistas neoclásicos, aún sintiéndose genuinamente liberales, son funcionales al socialismo. Eso está explicado en un artículo mío que está en el Palgrave de Economía Austríaca, en honor a Jesús Huerta de Soto, que se llama Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. Explico cómo la economía neoclásica es funcional al socialismo. Y la última parte es 90% expropiaciones y 10% batalla cultural, porque ya está todo terminado. Es el Chávez diciendo expropiese, es eso. Ahora, perdóname, Javi. Las batallas culturales son de ambos lados. También la batalla cultural del capitalismo ha ganado desde la acumulación con Tío Rico. ¿Te acordás que nosotros, vos y yo, leíamos o lo que te bajaba de pronto en su momento Mickey o Disney? Y la batalla cultural ha bajado desde, por ejemplo, Hollywood. O sea, la batalla cultural es inherente al mundo. No, yo digo, de vuelta, yo lo que digo es, después del año 89, los liberales se retiraron de esa batalla. No solo que se retiraron, sino que además, creyeron que no había nada más que discutir. Y en ese sentido, los socialistas entendieron la naturaleza del problema y ganaron una batalla no porque eran mejores, sino porque no tenían un contrincante. A ver si te entiendo. ¿Y vos querés dar esa batalla? Bueno, es como yo arranqué. Yo, digamos, me dedicaba a la batalla cultural. O sea, en la previa a ingresar a la política, yo me dedicaba a dar conferencias por el mundo, ¿sí?, sobre, digamos, la superioridad en el plano moral del capitalismo. Entonces, hacía todo un análisis que al final
conducía a una problemática de valores.